¿Por qué es importante hablar sobre los injertos? Bueno, porque el injerto es, sin duda, el protagonista principal de nuestras reconstrucciones ligamentarias. Y si ustedes se fijaron en las últimas charlas que acabamos de escuchar, poco se habló del injerto. Se habla hoy en día, la focalización está más en relación a las técnicas, a los métodos de fijación, y nos estamos olvidando un poco de hablar sobre el injerto, sobre las diferentes variantes que disponemos y sobre las fortalezas y debilidades que tiene cada tipo de injerto, lo cual es muy importante en el momento de decidir el comienzo de nuestro tratamiento de reconstrucción ligamentaria. A modo de recordatorio, sabemos que tenemos tres grupos de injertos: los autoinjertos, el tendón rotuliano, los isquiotibiales, el cuadricipital, los alvoinjertos, básicamente irradiados y no irradiados, y un tercer grupo bastante controvertido, que son los injertos sintéticos, representados básicamente por este sistema ligamentario de polietileno que es el LATS. Hasta ahora, como escuchamos, el gold standard parecería ser, en nuestras reconstrucciones ligamentarias, el HTH autólogo con fijación interferencial. Esto parece reafirmarlo en algunos autores muy importantes como Bradley, Nicoli, Erickson, Butch Joseph, Brian Cole, que en los jugadores de fútbol americano, en los jugadores de básquet colegial, en las ligas de hockey profesional americana, en la liga de soccer, la Federación Americana de Esquí, utilizan como primera indicación, como primera elección, el HTH para operar estos pacientes por presentar un menor índice de fallas, menor lasitud, una más rápida vuelta al deporte. Es decir, para ellos sigue siendo el gold standard en este tipo de pacientes el tercio medio del tendón rotuliano. Sin embargo, si seguimos investigando, nos encontramos con estos trabajos como el de Cova y Zafagnini, que es un consenso de ISACOS del año pasado, en donde hicieron un relevamiento de 261 cirujanos de 57 países de diferentes continentes, y donde por lejos la mayoría prefieren los isquiotibiales. Si seguimos investigando y leyendo, nos encontramos con los registros de danés, noruego y sueco, que son registros de una gran cantidad de pacientes, donde también por lejos eligen los isquiotibiales sobre el HTH. Y nosotros en Argentina, hace 2 años y medio, comenzamos con un registro nacional, donde tuvimos el resultado de que el 77% de los cirujanos artroscopistas de la Argentina prefieren los isquiotibiales a la utilización del HTH. Con lo cual, la primera pregunta es si la mayoría de los pacientes son jóvenes, la mayoría son lesiones que se producen en el contexto del deporte, con pacientes deportistas con diferentes niveles de exigencia, pero con expectativas de volver al deporte. ¿Por qué los isquiotibiales tienden actualmente a tener una mayor aceptación que el HTH, si este sería el injerto ideal, si este sería el gold standard? Con lo cual, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es si existe realmente un injerto ideal. Y para responder esta pregunta, lo primero que deberíamos saber es qué característica debería tener un injerto ideal. Y debe cumplir con algunas características generales, es decir, tener propiedades biológicas y biomecánicas semejantes al LCA nativo, una completa y rápida incorporación, un buen relación costo-efectividad, una baja morbilidad del sitio donante, un bajo índice de fallas y complicaciones y una fijación segura. Y características particulares en relación con la experiencia y familiaridad que tiene el cirujano con el manejo de los injertos, y particulares de cada paciente: la edad, el sexo, el nivel de actividad laboral, recreativa y deportiva, y en menor importancia el índice de masa corporal. Con lo cual, a la respuesta de si existe un injerto ideal, la respuesta es que no existe un injerto ideal, porque el mejor injerto es aquel que cumple con las características generales, es decir, con las características biomecánicas del LCA, que más se acerca a las características biomecánicas del LCA nativo, y cumple con requisitos particulares que cada individuo necesita. Y creo que es la mejor manera de poder elegir los injertos para nuestros pacientes basándonos
en estas dos premisas. Entonces, ¿de qué injertos disponemos? Los autoinjertos, como dije anteriormente, el HTH tiene como fortaleza una osteointegración más rápida entre la tercera y la sexta semana, una fijación rígida y directa. Tiene un menor índice de infección, aparentemente tendría entre 3 a 8 veces menos probabilidad de infectarse, según algunos trabajos, aunque es bastante controvertido esto, pero bueno, está descrito. Y como debilidad, no es el injerto ideal para usar en pacientes con crisis abierta, y fundamentalmente su debilidad principal es el dolor anterior de la rodilla. En cuanto a los injertos conisquiotibiales, sí tiene una incisión más cosmética, es el injerto de elección en pacientes con crisis abiertas, tiene menor movilidad del sitio donante, mayor variabilidad en los métodos de fijación y por supuesto menor dolor anterior. Como debilidad, la autointegración es más lenta a las 12 semanas en relación al HTH, tiene, como dijimos anteriormente, tendría una mayor probabilidad de infección, sí tiene una mayor posibilidad de lesión del safeno interno, con la posibilidad de generar causalgias o síndrome de dolor regional complejos crónicos. Esto tiene que ver con la cercanía que tiene el safeno interno con el recto interno en el momento de tomar el injerto con el stripper, y produce una disminución en la fuerza de flexión de la rodilla. En relación a la bibliografía, yo creo que hoy en día me parece que no tiene mucho sentido leer y tratar de investigar qué injerto, si el isquiotibial es mejor que el HTH o el HTH es mejor que el isquiotibial. Fíjense, son estos dos trabajos que tienen resultados absolutamente opuestos, son trabajos bastante secados y depende siempre de quien lo escribe, así que yo creo que no tiene mucho sentido perder tiempo en esto. Con respecto al cuadricipital, es una muy buena opción, no solamente en revisiones, sino también en cirugías primarias, cada vez se está utilizando más. Tiene como una fortaleza que no afecta la fuerza de flexión comparado con el isquiotibial, presenta menos dolor comparado con el HTH, tiene una similar osteointegración que el HTH, y como debilidad, una retracción del recto anterior, mayor sangrado, mayor riesgo de fractura, y una rehabilitación que inicialmente es un poco más dificultosa, pero yo creo que esto tiene que ver más que nada con la poca experiencia que tienen los kinesiólogos en relación al poco contacto que tienen con pacientes operados con tendones cuadricipitales. Los aloinjertos, básicamente nosotros los preferimos en revisiones, en lesiones multiligamentarias, tienen como ventaja el menor dolor postoperatorio, la no morbilidad del sitio donante, y como desventajas que tienen una osteointegración más lenta a los 6 a 9 meses. Los irradiados pueden tener alteraciones en las propiedades biomecánicas. Existe la posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas, aunque no es muy significativa. Sí, un mayor índice de fallas comparado con los autoinjertos, especialmente en pacientes jóvenes. Por supuesto, un mayor costo, y es fundamental que provengan de un banco de tejido conocido y que cumplan con todas las autorizaciones que cada legislación de cada país lo amerite. Con respecto a los sintéticos, bueno, son muy costosos, la verdad es que tienen un índice de rupturas bastante importante. Fíjense este trabajo, que es un second look de una artroscopía al año, donde todos presentaban una correcta biointegración, pero ninguno se aproximaba a las características mecánicas del cruzado nativo, y el 40% de estos injertos presentaban algún tipo de lesión parcial. ¿Cuál es la metodología que usamos nosotros, los cirujanos, a la hora de elegir el injerto? La experiencia personal, número 1, el entrenamiento y familiaridad que tenemos con el injerto y los métodos de fijación, y por último dejamos las características y necesidades del paciente, lo cual yo creo que deberíamos cambiar en el futuro y poner este tercer punto como punto número 1. ¿Cuál es la metodología de elección que utiliza el paciente? Por suerte los pacientes nos siguen creyendo, casi 75% nos hacen caso y aceptan la recomendación que nosotros les damos, pero hay que tener mucho cuidado con toda la información que anda dando vuelta en las redes sociales, a veces muchas de ellas anecdóticas,
que los pacientes tienen a mano y que hay que estar muy preparado para poder manejar esta información y todas las preguntas que los pacientes vienen y traen a la consulta. ¿Cuándo recomendamos un injerto? En pacientes mayores de 40 años, de bajo nivel de actividad, lesiones ligamentarias, revisiones, en lo posible no irradiados y, como dije, de bancos de tejidos de origen conocido. ¿Cuándo preferimos un HTH? Pacientes menores de 25 años, deportistas con un alto nivel de actividad, pacientes con antecedentes o probabilidad de desgarros, es decir, pacientes que hayan tenido desgarros isquiotibiales o pacientes que hagan deportes de carrera. Nosotros preferimos los HTH y, aunque no es determinante, fumadores y con un índice de masa corporal alto. ¿Cuándo preferimos un isquiotibial? En mujeres por la mejor estética, aunque siempre prima la edad y el nivel de actividad. Pacientes que realizan actividades arrodilladas, laborales, religiosos, etc. Pacientes con antecedentes de patología del aparato extensor, ocular, patología roturiana o pacientes con fisis abiertas. Y para terminar, entonces, como conclusión, concluimos en que no existe el injerto ideal, que las preferencias en cuanto a la elección del injerto ya han cambiado, se han modificado en la última década, probablemente por el cambio del paradigma de los injertos de colocación isométrica, de colocación anatómica. Hoy en día el gold estándar ha cambiado, no existen diferencias significativas entre los autoinjertos isquiotibiales y HTH. La elección del injerto, como vimos anteriormente, todavía se basa en la experiencia del cirujano y no en la necesidad del paciente. La mayoría de los pacientes todavía se ven influenciados por la decisión del cirujano. Hay que conocer las ventajas y desventajas de cada injerto. Vuelvo a repetir, el mejor injerto es aquel que cumple o se asemeja a las características biomecánicas del LSA nativo y que cumple con los requisitos que cada paciente requiere en particular. Y un cirujano artroscopista que haga reconstrucciones ligamentarias tiene la obligación de conocer y manejar todos los injertos disponibles y conocer sus ventajas y desventajas. Gracias nuevamente por la invitación. Aprovecho para invitarlos este año para que puedan ir a nuestro Congreso Argentino en el Calafate en septiembre en el sur de la Argentina, que es un lugar maravilloso, y en el 2020 el Congreso Internacional en Buenos Aires. Bueno,